Buenos días. Digamos que dormimos bien. Mi cuerpo estaba agotado. 5 de la mañana. Ni ha salido el sol y no va a salir por ahí en 2 horas y media. Pero hoy vamos a ver algo increíble, pendiente. Suscríbanse que es gratis, denle like, eso ayuda un montón. Yo sé que esto les va a encantar. En el capítulo anterior cruzamos todo el desierto de Namibia, encontramos unos paisajes espectaculares e incluso rodamos en donde se filmó la famosa película Mad Max: The Fury of the Road. Terminamos cayéndonos, pero logramos levantar la moto y llegamos a una ciudad llamada Cesreim, donde acamparemos, pasaremos la noche para mañana madrugar a ver un espectáculo de la naturaleza. Bueno, tengo que contarles un par de cositas. Hoy 6 de la tarde, estamos en este hermoso desierto. Y bueno, entonces a ver, les cuento. Todo está full buqueado, todo, no hay donde quedarse acá. Pero yo conozco una gente que conocí en Ludritz, unos franceses. Y tal vez si ellos me permiten, me podría hacer con ellos. Igual yo pago mi entrada y todo eso y me puedo quedar acampando ahí. Acampar adentro del Parque Nacional cuesta $600 namibios. O sea, es un montón de plata. Y aquí cuesta... pues aquí es más barato. Aquí está como a 190 me están cobrando. Bueno, son 320, pero como estoy solo y vengo en moto, me cobran menos. Entonces eso me sirve. Y si no, me dejan en 120, quedarme ahí al ladito de la gasolinera. Y pues me quedaría allá si hay problema con estos manos. Ah, pero esto está bonito. Estamos en la mitad del desierto, es increíble. Entonces lo primero que les quería contar era eso, que estoy viendo a ver si me puedo quedar por acá con estos manos. Ay, mire la piscina allá, qué rico. Lo segundo es que conocí una pareja de alemanes. Me dijeron, oiga, hermanito, no puede ir con la moto. Yo ya fui el año pasado con la moto y hay una arena re alta. Es imposible andar en moto y menos así de pesado como vas. Entonces si quieres nosotros te llevamos, yo te puedo llevar si quieres, no hay ningún problema. Y yo le dije, uff, parce, buenísimo. Estos son los franceses que yo conozco. Les voy a preguntar si hay problema. ¿Saba? We didn't have choice. The man said 13D. We are in 13D. Oh, okay. So, yeah, there's no more. I have to camp in the station. You camp in the station? Well, because there's no, everything is booked. But I want to ask you if it's okay I put my tent there. Yes, of course. Yeah, because I told them I know you. Yes, you can. And he said if you know them, you can put tent there. Yes, it's perfect. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça coûte 2 bières. Ah, d'accord, 2 bières. Génial. Bon. Elle doit parler avec il. Et après, je viens venu ici. Okay, Bon, à tout de suite. Merci. Qué lindos. Bueno, voy a quedar aquí acampando con estos franceses y a practicar ese francés porque en Congo hablan francés, parcero, y toca practicar. Bueno, entonces, muy queridos los alemanes me dijeron, véngase con nosotros en el carro y así va a disfrutar del desierto. Y yo dije, sí, muchas gracias. Ya les cuento exactamente dónde estamos y por qué es tan buena noticia esto. Porque a lo que yo vine a ver a Namibia, lo más importante es esto. Nada más. Y lástima no poder llegar allá con la moto, pero es que si esta carretera estuvo pesada, allá es imposible. Él dijo, no, hermano, es que en serio, yo no pude. La arena es demasiado grande y no puedes entrar. Entonces vamos a ver cómo nos va. I don't. So with this bike it's impossible. It's impossible. Okay. The sand is very soft and hard. So And high? yeah, you are going deep. Okay. Chain and stuff will be in sand. Oh, the chain. Okay. Okay. No, thanks, man. Okay. How did you meet? Alright, he's the guy. Okay. Good to know. Bueno, parceros, aquí estamos. Esta es mi vuelta. Qué bacán. Bueno, el tipo también me acaba de decir, oiga, hermano, no puede ir con esa moto, es imposible, la arena le va a llegar hasta la cadena y no, ¿para qué pierde el tiempo? Hey man, they're okay. No. So I'm gonna stay there, okay? Where will you stay? With the French. No, it's okay, man. Thanks, man. Enjoy your stay. Alright, thank you. Listo.
Oigan, esta vez es mejor tener amigos que dinero, definitivamente. Ahora vamos a echar piscinita. Uy, qué emoción, weón. Ay, yo me emociono por unas bobadas, pero es que después de esa manejada tan brava, Mozzarella ya comió. Falto yo. Las puertas del Parque Nacional Sossusvlei la abren más o menos a las 6:45 de la mañana. Cobran $150 namibios por persona, pero extrañamente varía dependiendo de tu nacionalidad. A los alemanes le cobraron más, a la italiana le cobraron un poquito menos y a mí me cobraron 150. Después de que se abre la reja y todo el mundo entra, eso parece una carrera en mitad del desierto. Son 70 kilómetros que debemos recorrer desde Seestrain hasta la entrada de Sossusvlei y se ve como todos los carros quieren llegar de primeras. Sin embargo, nosotros vamos tranquilos porque como tenemos un 4x4 podremos andar sin problema desde la entrada de Seestrain hasta Deadvlei. Aquí es donde inician los 5 kilómetros que me dijeron era imposible andar en moto. Solamente los 4x4 pueden entrar en este terreno e incluso hay muchos que se quedan varados. Mi amigo el alemán ya había tenido experiencia viniendo por acá, por eso es que nos vemos andando con esa tranquilidad, pero realmente la cámara no alcanza a captar el esfuerzo de recorrer estos caminos. Esto es bastante divertido. Una experiencia que no me gustaría hacer en moto, pero que he disfrutado hacer en un 4x4. Ahora sí comenzamos a ver unas hermosas vistas con dunas doradas abrazadas por los primeros rayos del sol. Vamos a dejar el carro y buscar la caminata para llegar a Deadvlei. La caminata son miles de kilómetros por la arena. Pero todo lo hago por ustedes. Creo que este lugar es inefable. No tengo palabras para describirles esta majestuosidad de la naturaleza. Lamentablemente no puedo usar el dron, pero espero que estas imágenes les hagan sentir todo lo que yo sentí acá. Eso ahí es Deadvlei, el cementerio de árboles que lleva más o menos 1000 años. Entonces la explicación de por qué los árboles están ahí negros y llevan parados mucho tiempo casi fosilizados es porque en todo este desierto habían ríos y había agua y un momento a otro se secó, y cuando se secó había demasiado calor, entonces no había humedad, entonces los árboles no tuvieron con qué descomponerse, porque usualmente se descomponen gracias a la humedad que hay en el aire. Pues no había nada, entonces quedaron secos y se volvieron tiesos, se pusieron negros y quedaron ahí fosilizados, inmortalizados para el resto de la vida, pues, o por lo menos mientras estén acá, porque acuérdense que los vientos hacen que las dunas se muevan, entonces todo este paisaje no va a ser así en unos años. Y estos arbolitos ya llevan ahí por lo menos unos 1000 años. Les puedo decir que Namibia ha sido el país más lindo de África. Solo he conocido 2, pero ha sido espectacular. Makes sense. Muy linda la parejita que me trajo acá. Muy queridos.
Miren, yo me considero una persona que hace ejercicio, pues que tiene buen estado físico. ¿De qué se ríen? Bueno, que no se cansa tan rápido, dejémoslo así. Y siempre que viajo me gusta subir montañas, pirámides, bosques, lo que sea. Siempre soy bueno y me subí toda esa duna, ¿cierto? Pero estos manes, mire dónde van. Es que ni los veo, parce. Es que ni siquiera... Esperen a ver si los puedo... Esperen a ver si se pueden ver. ¿Sí alcanzan a ver esos punticos? Son ellos. Van subiendo hasta allá. Muy divertido y todo. Muy linda la experiencia, pero suficiente con subir esto. Eso ya es darse mucha garra. Ay, parceritos, bueno. Hemos tenido una aventura fantástica en Namibia. Me toca dejar el desierto para irme hacia la ciudad Windhoek, porque necesito pedir la visa de Nigeria y la de Camerún, pero la de Camerún la puedo por internet. Pero la de Nigeria es la que más me preocupa. Incluso este parcero, Juanillo, ya está en Nigeria. Pues el man va a su ritmo. Y me ha dicho que los cruces están pesados y todo eso. Pero estoy disfrutándome mucho este desierto. Esto está demasiado hermoso. Entonces me voy a quedar acampando acá una noche más. Que por suerte me lo dejaron muy barato porque pues como no tenía nadie y me pude ahí compartir. Y ya nos vamos del desierto, pero hay mucha cosa por hacer acá en el desierto. Incluso hay unos pueblos más al norte que tienen unas actividades deportivas y todo eso. Quiero ver si después de Windhoek puedo volver a hacer eso. O tal vez si me toca dejar el pasaporte, pueda irme en un tiempito a hacer eso. No sé, me toca verlo. Pero pues son las cosas que nos tocan, los que nos toca pedir visas en todo lado y estar presente. Pero este era el lugar al que yo quería venir y es el que más recomiendo. Se llama Dedvlei en Sossusvlei. Sossusvlei, algo así. Y para mí lo más bonito de Namibia. ¿Namibia qué es? Namibia es desierto. Es el desierto más antiguo de la historia. Son dunas, es arena, no hay mucha gente. Es el segundo país menos poblado del mundo, después de Mongolia. Entonces este era el lugar que yo quería ver. Esta belleza, es imponente. Y obviamente muy agradecido con los parceros que me trajeron porque ellos ya sabían. Y me dijeron, ¿para qué vas a sufrir? O sea, para que ya, si de por sí la carretera para llegar acá, eso era arena todo el tiempo y yo venía bailando 400 kilómetros, fueron como 6 horas yo ahí bailando y tengo los músculos pues resentidos y más que todo por la levantada de la moto. Pero ya meterme aquí en este arenal ya con la moto ya no tenía sentido, era una bobada. Entonces fui muy afortunado de encontrar a esta gente. Gracias a ustedes por acompañarme, parceritos, siempre presentes ahí. No se les olvide que pueden acompañarme comprando camiseticas de Esta es mi vuelta, la de África, la oficial, en estasmivuelta.com y los mencionaré en algún video. O pueden suscribirse a Patreon o pueden volverse miembros de YouTube y ver el contenido exclusivo de Esta es mi vuelta. Seguimos disfrutando y viajando por el mundo. Claro, uno aquí ya tiene la perspectiva. Este era el río, venía por acá y seguía derecho por acá. Sin embargo, las dunas lo cubrieron todo. Las dunas lo taparon, pero también lo dejaron ver. Pero esto no va a estar así en unos años. Que las dunas se mueven. Entonces, yo de ustedes aprovecho, parceritos. Mis amigos no son muy fanáticos de hablarle a la cámara, pero cuando está apagada me cuentan las historias de cómo se conocieron. Él es un alemán que viajaba en moto y en Arabia Saudita la conoció a ella. Ella organiza eventos
y ella fue la encargada de organizarle un evento a Enrique Iglesias en Arabia Saudita. Se conocieron y desde ahí comenzaron a viajar juntos. Tienen historias muy lindas todos los viajeros con los que uno se encuentra. Cada quien en su mundo, cada quien buscando cómo recorrer y disfrutar esta vida para llevarse nada más que los recuerdos. Mañana no sabremos si nos volveremos a ver, pero hoy somos amigos de esta experiencia, de haber conocido el hermoso desierto de Dead Valley. Yeah.